Entonces, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Morgan Zelemona, soy gestora de cuentas en la Alianza por una Minería Responsable. Me encargo en especial del programa Fairmind. Pues no sé si nos conocen la Alianza por la Minería Responsable, pero es una fundación colombiana que se dedica desde hace más de 15 años al desarrollo de prácticas responsables en el sector de la minería artesanal y de pequeña escala. Y hoy pues les quiero hablar en especial de este programa nuestro Fairmind y de cómo esto se puede convertir en una solución para ustedes para utilizar este oro que decimos orgulloso. Quería agradecer también a Corpo Jova por brindarnos esa oportunidad de presentar y de hablar aquí del trabajo que venimos haciendo, y espero que esa presentación sea de su interés. Entonces, la primera pregunta que les quería hacer a todos y todas al iniciar esa conferencia era: ¿de dónde viene su oro? No sé si quieren tomar un momentico para pensarlo. Pero esa pregunta es realmente crucial por dos razones. La primera es que si ustedes no saben de dónde viene su oro, esto puede representar un riesgo para su negocio. Y también es una pregunta que si ustedes no se la hacen, es muy probable que más y más de sus clientes empiezan a hacérsela también y empiezan a también preguntarles de dónde viene el oro que ustedes les están vendiendo en las maravillosas joyas que ustedes están creando. Pues, como decía, el hecho de no saber de dónde viene su oro puede ser peligroso por varias razones. La primera es que las cadenas de suministro de minerales son especialmente vulnerables. Eso significa que el oro que ustedes utilizan puede tener una conexión con temas de ilegalidad. También algunas minas pueden estar financiando grupos armados y conflictos, o el oro puede haber sido, por ejemplo, extraído por niños, y todo eso son riesgos muy importantes tanto para su reputación como realmente para su negocio como tal. En los últimos años hemos visto desarrollarse varias regulaciones internacionales, como la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para los minerales responsables, también la guía del IRBMA en Inglaterra, o también la regulación sobre los minerales de la Unión Europea, y todas esas regulaciones vienen a dar un marco para tratar de mejorar y de minimizar los riesgos que se pueden encontrar en esas cadenas de suministro. Esto, por más que haya este intento, hay que ser conscientes que los riesgos siguen reales, y que si bien esas regulaciones son todavía de aplicación voluntaria en muchos casos, mañana puede que esas reglas sean también como la base para su negocio. La otra cosa que les quería contar es que, pues como saben, los consumidores se ponen más y más conscientes y se están buscando más informaciones sobre el origen de los productos que están comprando. Y eso tanto en el sector de la joyería como en el sector de la moda, o por supuesto en el sector de los alimentos, por ejemplo, nos cuestionamos más y más sobre esto. Esta generación de nuevos consumidores, como las anteriores, están comprando joyas para marcar y conmemorar momentos muy especiales de su vida, como una unión eterna, los logros, una nueva etapa. Y todas estas joyas son un símbolo muy fuerte, y obviamente ellos no quieren que ese símbolo sea manchado por todos los riesgos que les mencioné, como antes, todas esas historias negativas que pueden ser historias de conflicto, de trabajo forzoso, de daño ambiental. Entonces, todas esas cosas al final terminan haciendo que los consumidores exigen más a las marcas con las cuales se relacionan, y esto es un incentivo bastante fuerte
para que justamente ustedes, como actores del sector de la joyería, ustedes estén desarrollando una responsabilidad social corporativa más fuerte. Y esto se vuelve realmente una apuesta muy clara. Yo vuelvo a la pregunta inicial, ¿de dónde viene su oro? El oro en el mundo está extraído básicamente bajo dos modalidades. Por un lado, las minas industriales altamente mecanizadas y por otra parte, la minería artesanal y de pequeña escala, que yo voy a llamar más adelante MAPE todo el tiempo. O sea, si me escuchan decir MAPE, me refiero siempre a este sector y de hecho en lo que viene ahora de esa presentación, les voy a hablar únicamente de ese sector, porque como les dije, esto es el centro del trabajo que nosotros hacemos en la Alianza por una Minería Responsable. Entonces, la MAPE está realizada sobre todo por comunidades rurales que se encuentran en entornos relativamente marginalizados y trabajan con herramientas y tecnologías simples y sobre todo es un trabajo bastante intenso y difícil. La MAPE a su vez representa el 90% de la mano de obra que produce el oro, pero a su vez produce el 10% del oro que encontramos en el mercado mundial. Y también es importante guardar en mente que en este sector están trabajando 20 millones de mineros artesanales y de pequeña escala, que a su vez sostienen más de 150 millones de personas en el mundo. Hay también que tener en cuenta que esa actividad como tal es una actividad que es muy impulsada por la pobreza y que para muchos mineros el hecho de trabajar en una mina es una de las principales oportunidades económicas. Bueno, si el sector de la minería de manera general no tiene muy buena reputación, hay que decir que el sector de la MAPE tiene realmente una reputación bastante pésima. Esa MAPE está muy seguido relacionada con el tema de la ilegalidad y de la informalidad. Solo en Colombia se estima que, por ejemplo, el 87% del sector minero es de MAPE, no, perdón, que el 87% del sector MAPE es informal. Lo que significa que básicamente esos actores no están en capacidad de cumplir con las normas mineras del país. Por otra parte, como mencioné, los mineros artesanales de pequeña escala también viven en condiciones bastante precarias, tanto en términos económicos como de acceso a la salud, y también en su trabajo ellos tienen que enfrentar condiciones bastante difíciles. A esto se suma también problemas de igualdad de género y de discriminación que podemos ver todavía más acentuados en el sector de la MAPE. Y también la MAPE ha contribuido a la destrucción del medio ambiente en muchas partes y de hecho se estima que la MAPE es una de las principales fuentes de contaminación y de intoxicación por mercurio. Entonces, pues ahora que les conté todo esto, ustedes me estarán quizás desanimados y me dirán, pero ¿por qué entonces trabajar con este sector? ¿Por qué no buscar a trabajar con el resto de la minería? ¿Por qué trabajar con ellos? Pues yo vuelvo a lo que dije inicialmente. Esto sería un error, sobre todo porque contribuiría al final a excluir aún más un sector que ya tiene muchas dificultades y un sector del cual mucha gente depende para sobrevivir, sabiendo que en pueblos como, por ejemplo, esos pueblos que se encuentran en la región de Puno, Perú, o algunos pueblos incluso en Colombia, dependen realmente vitalmente de esa fuente de ingreso. Y lo que les proponemos con Fairmind es justamente tratar de buscar soluciones y de promover cambios en un sector que lo necesita terriblemente. Entonces, consideramos que de esta manera, decidiendo
enfrentarnos a los problemas de ese sector, podemos generar el mayor impacto económico, social y ambiental para el sector, para ese sector de la industria del oro. Entonces, ¿qué es el oro Fairmine? Nosotros nos gusta decir que es el oro del cual estar orgulloso, ya que es un oro que proviene de organizaciones mineras responsables de América Latina y de Asia. Fairmine ha sido creado por nuestra fundación, la Alianza por la Minería Responsable, hace ahora hace ahora más de 5 años, y la visión de nuestra fundación en ese momento era justamente de contribuir a un sector de la MAPE que sea legítimo, responsable y también rentable, que pueda fomentar el desarrollo incluyente y sostenible. Y lo que nosotros hacemos día a día es acompañar a las comunidades mineras y también desarrollar unos estándares que promueven justamente esos cambios que tanto necesitan el sector. Entonces, hemos desarrollado el estándar y también la certificación Fairmine para promover pues, promover esos cambios y también proporcionar al mercado un oro certificado, trazable y extraído de manera responsable por la MAPE. Ahora les voy a hablar un poquito más del estándar en sí. Entonces, el estándar es un conjunto de buenas prácticas que justamente cubre todos los aspectos de la operación minera y también cubre algunos aspectos de la comercialización del oro. Por lo tanto, este estándar da reglas y guía a los distintos actores de la cadena de valor del oro, desde las organizaciones mineras, pasando por los refinadores y comercializadores de oro, y por fin también da reglas para las marcas que hacen uso de este oro. Les voy a hablar entonces un poco de los 4 pilares principales de este estándar. El primero es el cumplimiento legal. Por eso estamos trabajando especialmente en empoderar a los mineros y a las mineras para que puedan formalizar sus operaciones y mejorar el desempeño organizacional. El segundo punto de importancia para nosotros es la gestión ambiental. Por eso nos enfocamos principalmente en el manejo seguro de los productos químicos y trabajamos también en la protección de los suministros de agua. Adicional a esto, también trabajamos mucho en el tema de derechos laborales y de condiciones de trabajo, de manera que estas condiciones sean más seguras para los trabajadores y para los mineros. Por fin, otro aspecto importante para nosotros es el bienestar tanto de las familias como de las comunidades, y en este sentido también se trabaja bastante. Finalmente, lo que también buscamos garantizar con ese estándar de cara al mercado es la trazabilidad, que es una garantía tanto para las marcas que escogen trabajar con Fairmine como para los consumidores que deciden comprar esas joyas hechas de oro Fairmine. Les quisiera hablar de otras garantías del estándar más a profundidad y más específicamente. La primera es la certificación como tal, porque Fairmine lo que hace es certificar a las organizaciones mineras como tal, y esto se hace mediante el cumplimiento por esas organizaciones de un largo listado de requisitos establecidos en el estándar. Nosotros como equipo les acompañamos para que puedan estar en capacidad de cumplir con esos requisitos que son progresivos,
y unas organizaciones de auditoría independiente realizan un control de este cumplimiento una vez al año para asegurar que efectivamente la organización minera está cumpliendo con todo esto. Una vez obtenida la certificación, el minero puede así demostrar que por un lado está cumpliendo con los estándares más altos y las prácticas más responsables del sector, y también puede garantizar y se ve garantizado un acceso a mercados formales y justos. Otra ventaja y otra fuerza del estándar Fairmine es que cuando ustedes piensan en oro de la MAPE, en muchos casos la cadena de valor que está detrás del oro, de este oro, es una cadena de valor muy larga y poco transparente. En estas cadenas es muy difícil saber exactamente de dónde viene el oro, y también el oro pasa por muchas manos, lo que termina teniendo una consecuencia muy directa sobre el minero, que es que no se les está pagando al precio que se debería, porque cada uno quiere tener una parte del pastel en cierta manera, y esto tiene como consecuencia que al minero se le suele pagar entre el 60 y el 70% del precio internacional. Con Fairmine, la gran novedad es que quisimos acortar esa cadena de valor teniendo el mínimo número de actores y garantizando de esta manera una mejor remuneración al minero. Entonces, en el caso de Fairmine, lo que se hace es que las organizaciones mineras que han sido certificadas son vinculadas a compradores nacionales e internacionales, en general refinerías, que van a comprar ese oro a los mineros, luego lo van a transformar cuando sea necesario y lo venden a los actores, por ejemplo, de la joyería. Y esto permite que en vez del 60 o 70% del precio internacional, se les pague mínimamente el 95% del precio internacional. Otra fuerza del estándar Fairmine es obviamente su premio, que es un incentivo de mercado que permite de cubrir los costos adicionales implicados por esa minería responsable y que también permite de apoyar el desarrollo de la comunidad. Ese tipo de premio es bastante común en el marco de iniciativas de comercio justo. La idea es de poder apoyar y poder premiar justamente a esas organizaciones que están haciendo mucho trabajo, ¿no? Las organizaciones certificadas reciben entonces para cada kilo de oro puro vendido $4,000, o pues convertido en gramos, $4 por gramo, ¿sí? Este ingreso adicional les va a permitir entonces, por ejemplo, mejorar sus operaciones, mejorar las condiciones de trabajo de los mineros, invertir también en proyectos comunitarios, y de esta manera tanto ustedes como marca, pero también sus clientes están contribuyendo a generar este cambio del cual tanto hablamos. Quisiera compartirles algunos ejemplos muy puntuales de proyectos que han podido ser financiados gracias a ese premio. Primero quisiera hablarles del ejemplo de Secomip en Perú, donde gracias al premio se pudo convertir esta organización minera en la primera de la región, en la primera organización capaz de extraer oro sin mercurio. Entonces, para esto fue necesario comprar maquinaria específica, y esto fue posible gracias al premio. Por otra parte, hablarles del caso de Magdesa en Perú, donde, por ejemplo, con el premio se pudo financiar tanto la inversión en una ambulancia, en medicinas para los
los mineros, pero también se pudo financiar un día de chequeo medical para toda la comunidad de Chaparra, que es una comunidad que vive muy cerca al sitio de operaciones. O también hablar, por ejemplo, del ejemplo de la mina Chede cerca del Tambo en Colombia, donde la organización minera, gracias a este premio, puede apoyar a grupos de jóvenes que hacen sesiones de prevención sobre el tema de las drogas, del embarazo infantil, y de esta manera pueden apoyar a toda la juventud de esta zona. De la misma manera, la organización minera también apoya a asociaciones de la región como clubes de fútbol o distintos clubes también culturales, y esto ha sido posible gracias a este premio. Quisiera también contarles de que hemos venido haciendo desde 2014, que fue el año en el cual se lanzó la primera versión del estándar común Fairtrade Fairmine. Desde esa fecha logramos vender ya 1.400 kilos de oro, lo que pues quizás así no quiere decir mucho, pero que si consideramos que, por ejemplo, un anillo son 5 gramos de oro, pues serían como 280.000 anillos o 280.000 símbolos de felicidad y de orgullo que pudieron ya ser vendidos en el mercado. Y yo creo que esto demuestra el fuerte interés que justamente tuvo en la industria acerca a esta iniciativa. Y también gracias a esas ventas se pudo generar eh, más de 5 millones de premio Fairmine, lo que ha permitido de financiar muchos proyectos como los que les mencioné justo ahora, y eso nos llena de mucho orgullo. También contamos actualmente con 10 organizaciones certificadas en Latinoamérica y en Asia. Entonces, 4 en Colombia, 4 en Perú y 2 en Mongolia. Las OMAPs certificadas en Colombia se encuentran en el Cauca, en el Huila, en Antioquia y en Caldas. Por otra parte, les quería mencionar también algunos reconocimientos internacionales que tuvimos en los últimos años. En especial, estamos bastante orgullosos de decir que varios galardones de nivel internacional fueron realizados con este oro. La Palma de Oro del Festival de Cannes, el Premio Nobel de Paz, que fue otorgado al presidente Santos en 2018 fue hecho con oro colombiano Fairmine, y también los laureles olímpicos en los Juegos Olímpicos de Río, ¿no? Por otra parte, ese oro también ha sido utilizado para creaciones de alto prestigio que fueron presentadas en la alfombra roja de varios festivales como lo es, por ejemplo, el Festival de Cannes, ¿no? Mencionarles también que contamos con 268 marcas en el mundo que trabajan con ese oro, y de estas 14 se encuentran en Colombia. Entre esas marcas mencionar, por ejemplo, a la marca Chopard o la marca Pomelato italiana, o también el grupo de lujo Kering, que nos hacen confianza hace varios años, y contarles que entonces en Colombia contamos también con el apoyo de 3 proveedores que son refinadores y comercializadores de oro que compran el oro de las organizaciones certificadas en Colombia y se encargan de facilitar su acceso a joyeros y joyeras, tanto en Colombia como al internacional. Esos proveedores, uno es más enfocado hacia el tema de la exportación, pero mencionaría en especial a Altea en Río Negro, cerca de Medellín, y a Aloy en Bogotá, que pueden justamente atender todas las demandas de joyeros y joyeras colombianas.
pues contarles también de por qué esas marcas hicieron esta elección, por qué decidieron de trabajar con Fairmind. Primero, creo que es el tema del acceso a un oro certificado y trazable, ya que como les conté al inicio, eso no es fácil y con Fairmind justamente ustedes tienen esa garantía. Y esto ustedes lo pueden también garantizar a sus clientes que van a justamente tener confianza y saber que este oro viene de un contexto responsable y también contribuye a generar un impacto social y ambiental bastante positivo en las comunidades mineras. También decir que ese oro permite crear una verdadera conexión humana con los mineros, una conexión que en muchos casos no existe con un oro tradicional, y esto también agrega algunos beneficios importantes a su producto. Y también yo creo que Fairmind es todavía una manera para ustedes de diferenciarse de sus competidores, ya que al día de hoy muy pocas marcas utilizan este tipo de oro, y esto creo que les permite también como tener un avance sobre otras marcas y poder presentarse como realmente un actor comprometido y que le apuesta a la joyería ética. Em, bueno, ahora, ¿cómo participar? Eso es muy fácil. Si ustedes quieren trabajar con ese material, es importante que ustedes se conviertan en lo que llamamos nosotros una marca licenciataria Fairmind. Esas marcas tienen la posibilidad entonces de abastecerse en este oro y utilizar los metales certificados, y también tienen el derecho de poder comunicar al respecto. Para esto, pues en realidad ustedes tienen solo que firmar un acuerdo de licencia con nuestra fundación, y para esto lo más fácil es que me contacten para que les acompañe en este proceso. Pero concretamente, ¿cuáles son las principales cosas que ustedes podrán hacer con esto? Es diseñar, producir y vender esas joyas hechas con metales certificados. Y para hacer esto se les da una gran flexibilidad, ya que pueden encontrar varios modelos para trabajar con esos metales. También se le da la posibilidad de compartir esa historia de origen, y se les da materiales de comunicación y de mercadeo que pueden justamente permitir de resaltar Morgan, disculpa, Ana te cerró el micrófono, no sé por qué. Morgan, si me escuchas, no te estamos escuchando, debes regresar otra vez a la sala y activar tu micrófono, porque a mí no me deja activártelo. Por favor, no ahora. toquen. Sí, Sí, no sé sí, qué ya. pasa. No sé Eh, hace cuánto tiempo que estoy hablando sola. disculpa, no, hace como menos de un minuto alguien te cerró el micrófono. Bueno, estaban aburridos. Bueno, no sé en qué momento les dejé, pero la idea es que al convertirse en una marca licenciataria, ustedes podrán realmente diseñar y disfrutar de todo el poder que tiene justamente la historia de origen del oro Fairmind. Nosotros les brindamos en especial materiales de comunicación y materiales de mercadeo, y esto permitirá justamente agregar mucho valor a los productos que venden y que realizan con oro Fairmind. Y también al entrar en esa iniciativa, ustedes hacen parte de una familia más grande de actores comprometidos, donde justamente se busca
organizar reuniones, organizar intercambios, también ir al encuentro de los mineros para fortalecer colaboraciones e interacciones, ¿no? Y bueno, como dije, si quieren empezar, les invito a contactarme a info@fairmind.org. Estaré muy feliz de poder explicarles más, y si tienen dudas más concretas, también aquí estaré justo después de esta presentación para responderlas. Quería terminar y retomar desde, o sea, por donde empecé. Yo creo que ustedes tienen un bastante maravilloso donde tienen la posibilidad de crear símbolos. Símbolos que son vinculados a momentos muy fuertes de la vida de uno, ¿sí? Y yo creo que con Fairmind justamente ustedes tienen la oportunidad de dar aún más fuerza a este símbolo, haciendo que ese oro al final sea un vector de conexión entre unos mineros empoderados, unas empresas responsables de la cadena, con cadenas de suministro transparentes, y conectar esos actores entre sí y con unos consumidores más y más conscientes, y todos juntos poder justamente generar a que un cambio pase en las comunidades mineras. Entonces, gracias por su atención. Yo me quedo obviamente para responder a todas las preguntas que puedan tener. Espero que haya sido claro y ya. Morgan, muchísimas gracias. Preguntas hay muchas, tanto en Súper. Facebook A ver, como por aquí. yo no sé si las leo en el chat, quizás más fácil. Entonces, la primera, bueno, más que pregunta, creo que es más una observación que dice: ¿podemos extender el certificado Fairmind a piedras preciosas en Colombia para el caso de esmeraldas, diamantes? Bueno, de momento, realmente el trabajo que hemos venido haciendo se concentra sobre el tema del oro, porque nuestra experiencia es en la minería de oro y es un sector que conocemos mejor. Ahora bien, nosotros venimos trabajando también sobre otros programas, por ejemplo, el programa CRAFT, que es un programa que busca más bien facilitar el acceso a los mineros de la MAPE a mercados formales, y en el marco de ese programa, pues, por más que lo hayamos pensado para el oro, también hemos empezado a abrirnos a otros minerales, y es una cosa que obviamente se podría considerar en este campo. Entonces, gracias por el comentario. Este oro de Fairmind podemos acceder en los pequeños joyeros de Colombia. Pues por supuesto, y por esa razón también estoy aquí con ustedes. Como lo comenté anteriormente, nosotros tenemos por lo menos 2 proveedores en Colombia, uno en Bogotá y otro en Río Negro, Antioquia, perdón, que les pueden abastecer tanto en oro como en plata Fairmind. Si ustedes quieren averiguar más al respecto, tener los contactos, solo escribirme un mail a la dirección que había. Perdón, yo no sé, yo creo que estoy compartiendo todavía, pero quería mostrar, pues, perdón. Todavía estás presentando. Sí, y no quería, ahora creo que no. Pero mi correo entonces es info@fairmind.org. No sé si Lina nos los puede poner en alguna parte para que ustedes me puedan escribir, y con mucho gusto les mando todos los datos de los proveedores, ¿sí? Luego, Marilyn Cubillos nos pregunta: ¿existe un mercado para la joyería Fairmind? Es decir, ¿el mercado actual puede absorber los altos costes que implica hacer una joyería de este tipo? Al no haber suficiente mercado, los costes de beneficio se reducen para la marca productora. Pues
Obviamente eso es una pregunta difícil. Yo creo que sobre todo en Colombia, donde hay competencia con muchos oros de muchos tipos, a muchos precios, nosotros lo que vemos es que a nivel internacional, por lo menos, varias marcas encuentran en Fairmine un modelo de negocio y logran hacerlo. Igual yo creo que es una cuestión de encontrar el justo equilibrio, porque con Fairmind, como dije, nuestra idea es de poder ser flexible. Entonces, quizás no apuntarle a querer convertir toda su línea Fairmind de una vez, eso es muy difícil, pero más bien pensar en algunas piezas en específico, pensar en, por ejemplo, ofrecer este tipo de oro a, para, para ocasiones muy específicas. Pienso en algunas marcas, por ejemplo, que trabajan sobre argollas o ese tipo de cosas, y donde yo creo que sí se puede encontrar una manera de hacer que ese oro se pueda vender y haya demanda. Entonces, eso. Sango dice, personalmente pienso que un problema en cuanto al consumo de oro es que somos muchos joyeros y trabajamos en pocas cantidades. Personalmente pienso que un problema, no, pues misma cosa, y ese tipo de material es difícil encontrar en pocas cantidades. En cuanto a las cantidades, pues les cuento que justamente los proveedores con los cuales trabajamos están acostumbrados a trabajar con el sector de la joyería y no hay problema en cuanto a las cantidades. Si ustedes necesitan 5 o 6 gramos de oro, eso son cosas que justamente se pueden hacer y sé que se ha visto, entonces yo creo que no habría problema. Me preguntan en el contacto de Altea, pues misma cosa, con mucho gusto les mando la información. Otra pregunta de Roge Luis Hernández nos dice, a nivel comercial, el metal que se está circulando en productos de joyería en el mercado y anterior al Fairmine, ¿cómo puede certificar cómo, o cómo queda escalafonando dentro de esta iniciativa? Solo aplica el certificado para empresas mineras desde algún año en particular, para el caso de Colombia, o también incluye comercializadores de metales y fabricantes. A ver, el sello como tal, la certificación como tal, lo que se certifica son las organizaciones mineras que cumplen en un momento preciso con los estándares con las normas del estándar, ¿cierto? Luego, lo que también se certifica son los metales producidos justamente por esas organizaciones em, ya, mm, ya certificadas. Entonces, en un momento, por ejemplo, una organización como CHEDE, que se acaba de certificar hace un año, desde entonces su producción es certificada y se vende de esta manera. Yo creo que, o sea, no sé si respondo a la cuestión, pero la idea es realmente que este, esos metales sean certificados en un momento en el cual la organización cumple con todas las reglas del estándar. Luego nosotros también autorizamos a algunos proveedores en específico. Significa que, por ejemplo, ese refinador, esos refinadores de los cuales les hablé en Bogotá y en Río Negro, son refinadores que han sido controlados por nosotros sabemos cómo ellos trabajan y también son auditados frecuentemente por unos auditores exteriores, lo que garantiza que lo que ellos venden como oro Fairmine sea un oro efectivamente que viene de esas mismas organizaciones mineras certificadas. Espero haber respondido a la pregunta. ¿Tiene algún costo la licencia para poder usar el oro responsable? Sí. El costo para ser licenciatario Fairmine, el primer costo es una cuota
de membresía, que llamamos nosotros la cuota administrativa, de $60 al año, lo que les permite ser reconocido como una marca licenciataria y por tanto de acceder a materiales, de acceder al material también, al oro, y también de tener una cierta exposición. Adicional a esto, ustedes tienen que considerar los costos también de auditoría o control que puede haber para pequeñas marcas. Nosotros tenemos un dispositivo de control cada 3 años que llamamos el Feedback Report, que cuesta $300, pero esto es solo cada 3 años y nos permite volver a revisar cómo ustedes trabajan de manera a poder asegurar que están realmente siguiendo las reglas también del estándar. ¿Cuáles son los requisitos para eso más o menos? Los requisitos del Feedback Report, del Kepler. Pues nosotros lo que miramos son principalmente 3 puntos. El primero es que ustedes como marca licenciataria tienen que reportar sus compras de oro Fairmine. Entonces, verificamos que ustedes habían reportado juiciosos esas compras, ¿no? Otro punto que miramos es cómo ustedes producen. Entonces, si ustedes tienen un taller, nosotros vamos a verificar que, por ejemplo, básicamente cuando ustedes dicen que una pieza es hecha a 100% de oro Fairmine, han tomado medidas para no mezclar ese material Fairmine con oro de otras fuentes, por ejemplo. Entonces vamos a mirar esto. Y lo que vamos a mirar al fin es cómo ustedes comunican sobre las piezas. Como he dicho, no es obligatorio tener que, cuando uno empieza con Fairmine, la idea no es de tener que convertir todas sus colecciones en oro Fairmine. Eso sería muy difícil, pero lo que sí les pedimos es que ustedes sean claros. Entonces, las piezas hechas con oro Fairmine, ustedes pueden contar la historia que va con esto. En cambio, otras piezas que ustedes hayan hecho, por ejemplo, con oro reciclado o con otros tipos de oro, las tienen que presentar acorde. Entonces, lo que hacemos en esos controles es esto y también les damos recomendaciones para que puedan mejorar todo ese tema de la trazabilidad y de la composición de las joyas que llevan la marca Fairmine. ¿Está más claro? ¿Sí? Bueno, otra pregunta. También trabajan con certificación para plata en Perú. A ver, el tema de la plata, nosotros, el objetivo central es el oro, como expliqué ahorita con el tema de las gemas. Esto dicho, el estándar Fairmine también reconoce y certifica algunos metales asociados, como son la plata y el platino. En la actualidad, algunas minas en Colombia y en Perú tienen en la mina tienen plata. Luego el tema es y lo que es difícil es de poder separar esa plata de este oro. Algunas organizaciones mineras están en capacidad de poder hacerlo, pero no todas tienen la maquinería, entonces a veces venden el dore, que es esta mezcla de oro con plata, directamente a los refinadores. Y en este caso el refinador a veces trabaja de forma, o sea, separa también la plata, lo que explica que ustedes puedan encontrar plata Fairmine. Pero en la actualidad la plata Fairmine es disponible en volúmenes bastante pequeños. Estimamos más o menos que tenemos entre 10 y 20 kilos de plata Fairmine al año para todo el mercado, lo que es muy poquito. Otra pregunta. Hola, soy de México. Me gustaría saber cómo podría conseguir el material como pequeño productor. Me imagino que se refiere a pequeño joyero, pero pues en México no tenemos proveedores locales.
Sin embargo, con la proximidad que ustedes tienen con Estados Unidos y también con Latinoamérica, yo creo que una posibilidad podría ser de contactar a los proveedores que tenemos tanto en Colombia como en Estados Unidos y ver con ellos la posibilidad de hacer mandar el material en México. Exigen tener una empresa constituida para ser licenciatario. A ver, el tema de la formalidad de su negocio, nosotros no pedimos que ustedes, por ejemplo, sean registrados en Cámara de Comercio, pero mínimamente ustedes tienen que ser formalizados, lo que significa que tienen que tener un RUT y para comprar material en Colombia, en general, ustedes tienen que tener un RUCOM o tener un RUT que menciona justamente su oficio como joyero. Entonces, sí, esto sería un prerequisito para poder ser licenciatario Fermión. A ver, José Betancourt, muchas gracias que usted, Morgan, nos asesore para la compra de materia prima en producción. Bueno, pues esto, yo creo que el tema de la asesoría depende mucho de cada proyecto. Pueden hablar también bastante con los proveedores. Un momento, otra vez alguien parece que te apagó nuevamente el micrófono, por favor. No toquen los micrófonos, no estén moviendo el cursor encima de la cara de Morgan, por favor. Listo. ¿Ahora mejor? Sí. Ok. No sé qué iba a decir. No, que lo mejor es contactar con nuestros proveedores para ver qué, por ejemplo, productos tienen, que puede convenir a lo que ustedes buscan. Lo que se encuentra mucho en Colombia, por ejemplo, es granalla, placa, los hilos también, y depende del tipo de aleación que ustedes necesiten también. ¿Sí? Hola, ¿cómo se compra? Pues como dije, esto se hace sobre todo mediante los proveedores con quien ustedes podrán conocer los precios exactos, podrán saber también el tema del envío, etcétera, etcétera. Otra pregunta sobre saber cómo exportar. A ver, ¿cómo se puede exportar? Como tal, ustedes van a recibir un certificado por parte del proveedor, un certificado de origen, cosa que le podrá simplificar el tema al momento de la certificación. Eso es un oro formal, legal, entonces viene con toda su documentación y esto es entregado por el mismo proveedor, ¿sí? Otra pregunta de Marilyn de nuevo, desde su organización, ¿qué proyectos o actividades adelantan para ayudar a educar al consumidor de la joyería Fairmine? A ver, sobre el tema de la educación al consumidor tenemos aún mucho que hacer. Eso es una demanda que tenemos muy fuerte por parte de nuestras marcas licenciatarias. Hasta ahora hemos pasado mucho tiempo en primero ya educar entre comillas, al mismo joyero, porque en muchos casos muchos joyeros no sabían o no tenían acceso a la información sobre el origen de su propio oro. Entonces nos hemos mucho dedicado a hablar ya de esto con los primeros actores y los primeros actores sensibilizados a esto, pero sí sabemos que queremos trabajar más. Lo que hacemos en especial son tratar de participar en ese tipo de espacios, de conferencias, donde podemos explicar también al público qué es la minería artesanal y de pequeña escala responsable, qué tipo de marcas pueden existir.
Nosotros también tenemos redes sociales en las cuales tratamos de difundir tanto el trabajo realizado por los mineros como el trabajo realizado por joyeros. Em, es todo un proceso realmente y esperemos poder reforzar aún más esta sensibilización a los consumidores porque sabemos que también con esto se puede realmente tener un cambio más fuerte del consumidor. Pero yo siento que hay un cambio en las mentalidades y hay ya muchas más preguntas. De hecho, cuando miramos algunos estudios a nivel mundial en cuanto al tema del oro, vemos que las nuevas generaciones se hacen más y más preguntas al respecto, entonces hay esperanza. Sango nos pregunta desde cuántos gramos mínimo podemos acceder al oro Fairmine. Esto depende mucho de cada proveedor. Cada proveedor tiene su sistema, pero nuevamente, como dije antes, yo sé que nuestro proveedor, por ejemplo, en Bogotá, pero también nuestro proveedor en Río Negro, están acostumbrados a trabajar con el sector y a veces también están en capacidad de hacer envíos más pequeños, ¿sí? Bueno, el correo de Fairmine, gracias Lina por compartirlo. Em, A ver, para trabajar con el oro Fairmine como joyeros, ¿qué certificaciones ustedes pueden tener? Lo que ustedes tienen que tener no es realmente una certificación, es lo que nosotros hacemos es que les brindamos la posibilidad de utilizar esta marca y de poder hablar de eso. En esto ustedes se licencian, lo que significa que ustedes pueden hacer uso del sello Fairmine en sus piezas, y para esto nosotros tenemos que entender cómo van a querer trabajar con el oro, si van a querer proponer solo algunas piezas en oro Fairmine o si van a querer utilizar ese oro y mezclarlo con otras fuentes de oro, o sea, y eso lo tenemos que estudiar con ustedes y entender cómo van a incorporar ese oro. Y eso es parte justamente de la asesoría que yo doy cuando ustedes vienen con esa idea, ay, me gustó el oro Fairmine, quiero empezar, ¿por dónde empiezo? Y yo les guío en todas estas etapas. ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer a la organización? Como dije, los requisitos básicos es que ustedes tengan su actividad formalizada y también que ustedes nos puedan proporcionar pues una copia de su RUT, una copia de su cédula para que podamos como comprobar su identidad y la idea es que ustedes puedan empezar a trabajar con ese material. A ver, si quieren, entonces los nombres de los distribuidores son Altea, Altea en Río Negro y Aloy, Alloy en Bogotá, ¿sí? Veo que alguien respondió que el mínimo para Aloy son 100 gramos, pues eso yo entiendo que depende un poquito, pero eso lo pueden ver ustedes directamente con ellos. Entonces, Marilyn me pregunta, ¿crees que en un futuro puede llegar a existir una ley que regule a los joyeros para que usen el oro certificado? Por ejemplo, ¿sabes si en países desarrollados se están adelantando leyes similares para poder comercializar joyas? Bueno, lo que sí sé es que aún no estamos hablando del uso de esos materiales realmente responsables y certificados en esto. Lo que sí se está exigiendo y por ejemplo en la Unión Europea a partir de este año va a haber un cambio en las reglas. Todo el oro que va a circular tendrá que tener justamente una cierta, o sea, se tendría que haber comprobado que este oro no está vinculado a graves riesgos
no esté vinculado a graves violaciones de derechos humanos y etcétera. Y esto, la idea es que justamente todo el oro ilegal o el oro conectado a conflictos armados, etcétera, no pueda más ser vendido. Entonces, pues yo creería sí que a futuro esto también se vaya a ver también en otros tipos de mercado y que haya una exigencia más y más grande en cuanto a los orígenes del oro. Y ojalá también los estados apoyen justamente el uso de materiales certificados como lo puede ser el oro Fairmine, ¿sí? Alguien me pregunta si pueden exportar sin inconvenientes. Pues nosotros tenemos algunas marcas colombianas que sí exportan, entonces me imaginaría que sí, porque justamente este oro es trazable y viene con toda su documentación. Luisa nos pregunta, en cuanto a precios, ¿cuál es la diferencia aproximada entre el precio por gramo de oro Fairmine y el oro comercial? A ver, la diferencia justamente entre un oro convencional y un oro como Fairmine, estimamos que está entre el 15 y 20% en promedio. Como les conté, justamente la gran diferencia que hay entre el oro convencional que ustedes compran en todas partes y el oro Fairmine es que este oro incluye varias cosas. Primero, un precio garantizado al minero, que es del 95% del precio internacional, y a esto por gramo se le agrega $4, que son justamente el famoso premio Fairmine del cual les hablé y que contribuye a apoyar las organizaciones mineras en la transformación de sus prácticas. Entonces, es un oro que puede ser más caro, obviamente, porque también implica para los proveedores de hacer un trabajo extra para garantizar la trazabilidad del mineral para poder procesarlo aparte. Entonces, todos esos trámites y precauciones implican también mayores costos. Por eso, como dije al inicio, estimamos que en promedio es del 15 al 20. Esto dicho, esa información es importante verificarla porque depende mucho de un país a otro, ¿cierto? ¿Qué otros metales tienen la certificación? Pues como dije, principalmente la certificación trabaja sobre el oro. Sin embargo, también se reconocen los metales asociados que son la plata y el platino. En la actualidad no hay oferta de platino porque no tenemos ninguna mina certificada que tenga este metal en su subsuelo o en su doge, pero sí hay un poco de plata Fairmine también. A ver, alguien me pregunta si para trabajar con plata también se necesita cumplir con todos los requisitos y la membresía de $60. Sí, por supuesto. La idea es que al querer utilizar metales Fairmine y la historia de origen que va con esto, es necesario tener esa membresía. Igual, esa membresía existe justamente para que nuestro equipo pueda acompañarles, pueda producir también soportes y materiales de comunicación, pueda participar de este tipo de eventos que dan a conocer también el sello, y por esa razón les pedimos también una contribución, ¿sí? Como podemos observar el listado de las minas, pues yo les invito a ir a ver en nuestra página web, hay un mapa virtual donde están tanto las marcas como los proveedores y por supuesto las organizaciones mineras actualmente certificadas. No sé si les voy a compartir este mapa para que lo puedan ver. Así podrán ver dónde se encuentran exactamente. Parto esto.
A ver. Bueno, veo que Karina Vega me permite como complementar mis informaciones sobre el mercado colombiano. Dice que en Colombia la diferencia entre oro convencional y oro certificado es actualmente del 30%. Yo creo que esto incluso cambia mucho ahora con la subida del precio del oro. Entonces, hay que verificar. Yo no estaría tan segura del 30% actualmente, pero... a ver, preguntas desde Facebook. Entonces, ¿cómo podemos ser licenciatarios Fairmind? Como dije, pues lo más fácil es que me contactan y yo con mucho gusto les explico. Las etapas son sencillas. Ustedes me contactan y nosotros les mandamos un formulario y una documentación más grande sobre todos los requisitos para ser licenciatario Fairmind, que los principales requisitos son las normas de composición de los productos hechos con oro Fairmine. La regla principal siendo que si ustedes quieren decir que un anillo es Fairmine, es hecho con oro Fairmine, 100% del oro Fairmine tiene que ser, perdón, 100% del oro de este anillo tiene que ser Fairmine, ¿sí? También explicamos los requisitos en cuanto a auditoría y en cuanto a los reportes de venta. Y esto, pues, son reglas del juego, digamos. Una vez que han entendido esto, les pedimos que llenen un pequeño formulario donde nos van a explicar un poco más el proyecto. Yo les contesto, respondo a todas sus dudas, les puedo facilitar los contactos de los proveedores para que los contacten también. Y y ya una vez que hayan pagado su primera cuota administrativa, ustedes pueden empezar a trabajar con esos metales y a comunicar sobre esto. Em, ¿Cuánto es la cantidad mínima? Como dije, pues esto depende mucho de los proveedores, entonces es importante comparar con ellos. ¿Cuáles son los requisitos del manejo y separación del material Fairmine y de oro dentro del taller? Entonces, bueno, les voy a explicar. En Fairmine nosotros tenemos lo que llamamos dos modelos de abastecimiento. Un primer modelo se llama con sello y el otro modelo se llama incorporado. Básicamente la idea es que con el modelo con sello, ustedes van a garantizar que la trazabilidad es completa desde la mina hasta el cliente. Entonces, para esto vamos a tener reglas de composición que son mucho más estrictas y que van a buscar justamente que, como dije, una pieza que es presentada como siendo hecha de oro Fairmine sea 100% hecha con oro Fairmine, ¿sí? Y por otra parte tenemos otro modelo de abastecimiento que se llama incorporado. El modelo incorporado les permite justamente deshacerse de todas estas reglas de composición y de decir, bueno, cada año yo voy a comprar un volumen de oro Fairmine y lo voy a mezclar con el resto del oro que tengo. Eso les va a permitir a ustedes como marca de decir, mi marca en 2020 ha comprado el 20% de su oro de minas responsables. El 80% restante viene, por ejemplo, de la minería convencional, es oro reciclado o es oro de mis clientes, pero les permite de hacer una comunicación al nivel de su marca. En cambio, si ustedes respetan las reglas del modelo con sello, ustedes van a tener la posibilidad de decir que un anillo, unos pendientes, son justamente hechos de estos metales y van a poder decirlo en sus catálogos, en sus páginas web, van a poder entregar certificados a sus clientes. Nosotros somos conscientes que cuando uno crea joyas, hacer una joya 100% en oro Fairmine, para los que trabajan, por ejemplo,
mucho con lo que llamamos finding, con elementos prefabricados como las cadenas, los cierres de pendientes, etcétera. Todo eso ustedes a veces lo compran ya prefabricado por otro y es difícil encontrar esto en material certificado. Entonces, por esta razón, hemos creado algunas excepciones a esa regla del 100% para que ustedes tengan un poco de flexibilidad y puedan crear unas piezas que incluyan igual esos elementos prefabricados que no siempre se encuentran en oro certificado. Una cosa que quisiera aclarar también, porque mucha gente me hace la pregunta, es, ustedes trabajan quizás aleaciones y, por ejemplo, para esas aleaciones, si ustedes hacen oro rosado, van a necesitar integrar cobre, pero me van a decir, es que no hay cobre Fairmine, todo bien. Lo que se certifica en una joya con el sello Fairmine es el contenido en oro o el contenido en plata si lo que ustedes deciden de trabajar es plata. Es importante entonces que en las aleaciones de oro, todo el contenido de oro sea Fairmine, pero luego ustedes pueden incorporar otros metales que no son Fairmine en sus aleaciones para obtener los colores, los aspectos que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, pues, en términos de regla en el taller, es tratar de garantizar al máximo que no se vaya a confundir un volumen de oro Fairmine con un volumen de oro clásico. Entonces, pues cada uno tiene su manera de trabajar, pero muchos joyeros me dicen, pues yo tengo unas cajas donde guardo el material y cuando trabajo sobre piezas Fairmine, solo trabajo con esto, así no mezclo. Estoy segura de no mezclar el material con otras cosas y también limpio muy bien mis herramientas para que no haya partículas de otro oro que se mezcle. Entonces, la idea es que ustedes puedan desarrollar ese tipo de reglas. Otro tema que es muy particular, pues no sé si muchos de ustedes hacen, por ejemplo, fundiciones, pero en muchos casos para los que trabajan con fundiciones van en donde el fundidor le entregan su oro, el fundidor mezcla todo el oro con otros oros y ustedes tienen al final una pieza que es una mezcla y no es más 100% Fairmine. La idea es de poder conseguir un fundidor que les pueda hacer las fundiciones por aparte y eso sé que no es fácil, pero lo logramos y es una cosa muy importante porque especialmente al momento de hacer las fundiciones, es como muy crítico, ¿no? De garantizar que no se mezcle vuestro oro con otras fuentes de oros que no serían Fairmine. Pero bueno, sí, o sea, realmente a mí me gusta mucho responder como a ese tipo de preguntas también viendo cómo ustedes trabajan y para poder adaptar esos grandes principios que tenemos de trazabilidad y de composición a su realidad en el trabajo. Eso. Otra pregunta es, adquirir en Perú el oro o plata Fairmine sin importar desde Colombia, considerando que existen en Perú mineras con licencia. A ver, el tema del abastecimiento en oro en Perú para joyeros es muy complejo. Es muy complejo por una razón sencilla. Nosotros sí tenemos organizaciones mineras certificadas en Perú, pero lo que nos falta son justamente actores como Alloy y Altea, refinadores que quieran trabajar con ese material. Nosotros estamos buscando justamente un refinador que tenga interés en ese proyecto y nos pueda ayudar justamente a facilitar ese acceso a los materiales Fairmine en Perú. Al día de hoy nosotros contamos con 3 marcas, si no estoy mal, en Perú que trabajan, pero es muy difícil, tanto para las marcas como para los mineros, porque los mineros no tienen ni el tiempo ni la infraestructura para poder vender pequeños volúmenes de oro a joyeros.
Esto en términos logísticos también les pide mucho trabajo de, por ejemplo, ir desde Puno a Lima para vender, no sé, 100 gramos o de oro. Eso es muy difícil. Entonces, hasta que consigamos tener un refinador comprometido en el mercado peruano, yo creo que todavía va a ser un poco difícil el tema del acceso a esos materiales en Perú. Pero si tienen algún contacto de un refinador interesado, con mucho gusto les recibo el contacto y podemos hablarlo nuevamente. Morgan, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber contestado todas las preguntas. Pasamos las que más he podido desde Facebook. Sí, hay muchas más, veo. Entonces, si quieres mandármelas. Mira, te voy a pasar la última de Facebook porque yo te las he ido pasando, pero es que también enseguida seguimos con otro. Entonces te voy a pasar la última. Es que veo que hay más. Sí, hay muchas. Es que esta semana yo creo que la pregunta más importante es cómo conseguimos este oro. Sí. Es más, me han dicho que si no podemos mirar a ver cómo hacer todo desde la corporación, que hacer un intermediario con nosotros. Bueno. Hablar. Bueno, sí, eso deberíamos hablar y ver cómo se puede hacer. Porque luego el tema es de poder realmente conocer cómo cada joyero trabaja. Okay. Y por eso. Pero en todo caso, estoy muy feliz de ver que eso haya despertado mucho interés. Yo estoy a su disposición para responder a cualquier pregunta, entonces escríbanme, ya tienen mi correo y tomaré el tiempo de responder a cada uno, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a Morgan, a todos por habernos acompañado. Ya saben, le escriben al correo, ya está dispuesta a contestar todas sus dudas. Sabemos que de todas formas, por ser un oro responsable, va a salir un poquito más costoso, pero hay que pensar en qué daño es el que se está causando en las minas. Entonces, Morgan, nuevamente muchas gracias a todos. Los espero en la siguiente sala. Empezamos en 15 minutos. Entonces aprovechen, se estiran, cambian de actividad un ratico y nos vemos en 15 minuticos. Morgan, nuevamente gracias. Saludos, que estén muy bien. Hasta luego.